Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que me apasiona mucho. Hace aproximadamente como unos 33 años yo leí por primera vez Mateo capítulo 24 y siempre me causó mucha expectación, mucha emoción y muchas dudas acerca de el significado de lo que Jesús dice en uno de sus discursos más largos. Y en este pasaje Cristo habla acerca del tiempo del fin, habla de las señales acerca del tiempo del fin. Y bueno, es un capítulo muy fascinante y muy edificante también porque, por ejemplo, Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, todo este tipo de temas de escatología, de tiempos finales, no es como para asustar a las personas o por morbo. Simplemente es la voluntad de Dios que nosotros conozcamos las señales del tiempo del fin, para que nosotros nos apercibamos, para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y para que a nosotros no nos agarre por sorpresa toda la serie de acontecimientos. Estamos viviendo mundialmente una pandemia, estamos viviendo cosas muy difíciles, pero esto es parte del plan de Dios, es parte de lo que ya está profetizado, independientemente que esta pandemia haya sido iniciada por un murciélago, ¿verdad? Que se comió a alguien, o que realmente sea algo provocado y que lo del murciélago no sea cierto, sino que sea un acto terrorista. Pues no sabemos, pero lo que sabemos es que Dios lo permitió. No que Dios manda esta peste, sino que simplemente Dios como que quitara la mano como para que pase, ¿verdad? Pero realmente es resultado de la maldad del hombre. Bueno, el capítulo 24 de Mateo ha sido un punto de debate a través de los años, a través de los siglos. En realidad, este discurso es uno de los más largos y fue motivado por tres preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. Entonces, para poder entender por qué los discípulos le hacen estas preguntas, bueno, vamos a leer Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aún piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús. Y en resultado a esas tres preguntas Jesús da una respuesta en uno de los discursos más fascinantes que él da, un discurso muy largo en el que nos da muchos detalles acerca de los tiempos finales. Para que nosotros podamos sentar las bases y poder entender Mateo 24, necesitamos analizar su contexto. Este tema no vamos a poder acabarlo el día de hoy. Es un tema que requiere que nos detengamos en varios aspectos y quizá nos vamos a tardar unos 3 o 4 charlas, ¿verdad? Para poder acabar el capítulo 24, así que hay que relajarnos y lo importante es entender paso a paso cuál es el significado del tiempo del fin, qué es lo que Jesús quiso decir en Mateo 24. Ahora, para que nosotros podamos entender por qué los discípulos hacen esas tres preguntas, necesitamos entender algo. Los discípulos judíos, Jesús judío, con mentalidad de judíos, viviendo entre judíos, con un contexto judío, necesitamos entenderlo a su manera, ¿verdad? ¿Cómo lo entendieron los discípulos y por qué hacen esas tres preguntas? Pero para entenderlo necesitamos checar el contexto. Si nos vamos un capítulo antes, nos damos cuenta que Jesús tiene una confrontación con los escribas y fariseos y les empieza a decir: hipócritas, sepulcros blanqueados, y empieza a señalar muchas cosas acerca de los religiosos y de la falsa apariencia, ¿sí? De la falsa piedad. Y empieza a darles duro a los escribas y fariseos. Y bueno, ahí están los discípulos también. Y de repente en el capítulo 23, versículo 37, Jesús culmina esta discusión con los fariseos, esta reprimenda, y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, aquí da una declaración increíble que yo creo que los discípulos, cuando yo puedo imaginarme, obviamente, que Jesús está reprendiendo a los escribas y fariseos que se creían los campeones espirituales, se creían los que más sabían de las escrituras, se creían los oficialmente aptos para poder interpretar las escrituras, y para los fariseos todos los demás eran ignorantes, y los fariseos en su propio concepto eran los únicos que podían interpretar la Biblia y tenían una interpretación correcta. Y llega una persona que no tiene título de fariseo, no tiene títulos teológicos, y simplemente es el hijo de un carpintero y tiene el oficio de carpintero, y saben que está predicando la palabra de Dios, y los confronta directamente y los deja avergonzados con toda la sabiduría de Dios que tiene. Y los discípulos, yo creo que estaban contentos. Le están dando una arrastrada a los escribas y fariseos orgullosos. Qué bueno que Jesús está haciendo eso, y Él es nuestro maestro y Él nos va a enseñar. No sé qué tanto es lo que pensaron los discípulos, pero seguramente estaban muy orgullosos de lo que estaba pasando, orgullosos en el buen sentido de la palabra, contentos. Y de repente, ya cuando acaba de regañarlos, Jesús les dice: su casa va a quedar desierta, y le está hablando a Jerusalén. Entonces aquí la casa se refiere a dos cosas: a Jerusalén, que es el centro religioso de los judíos, y también al templo. Entonces va a quedar desierta. Yo creo que esas palabras de Jesús cayeron como un balde de agua fría a los discípulos. Quedará desierta. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Y aquí la palabra griega para desierta es una palabra que se traduce como solitario, desperdicio, desierto, desolar, extensión vacía. Entonces quiere decir que esos espacios tan hermosos del templo y la gran arquitectura y toda la belleza impresionante, en un futuro, Jesús le está diciendo, va a quedar desierta. Tanto que se pavonean de esto exterior, de este templo material, que no deben de poner su mira en las cosas materiales y terrenales, sino en las celestiales. Jesús le está diciendo, todo esto que les provoca un orgullo religioso va a ser destruido. Y los discípulos, ¿cómo está esto? Y entonces ya después empezamos lo que leímos al principio en el capítulo 24, versículo 1. Y empecemos el estudio de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, cuando ya sale, tiene la confrontación, se va, y inmediatamente se acercan los discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, como si Jesús no conociera los edificios del templo. Como diciendo, mira Jesús, qué hermoso, qué precioso, qué maravilloso está este templo, qué sabiduría, cómo el hombre puede construir cosas tan grandes, tan bellas, tan hermosas. Miles de cosas pudieron haber dicho los discípulos, pero Jesús, ¿a poco no va a conocer el templo? ¿A poco no va a saber todo lo que ellos le están diciendo? Simplemente ellos quieren llegar a un punto. Ellos les impresionó demasiado que ese templo, siendo el centro religioso y el baluarte que tenían los judíos y el tesoro nacional religioso, va a ser destruido. ¿Qué mejor no debería destruir Jesús a los escribas y fariseos? ¿Qué mejor no debería de, como Mesías, acabar con el pecado y con la maldad y acabar con el imperio romano que los estaba subyugando y los tenía en pobreza y los tenía prácticamente esclavizados? Tenían que pagar impuesto por todo y cometían barbaridades los romanos. ¿Qué no debía Jesús, en vez de destruir ese templo que es el orgullo nacional religioso, mejor que destruya a todos esos opositores, a toda aquella gente romana, del imperio romano, que causa dolor a su pueblo? Los discípulos tienen muy fresco el momento que Jesús está platicando no platicando, sino regañando a los escribas, dándoles una barrida doctrinal y espiritual.
Pero con esta declaración de Jesús ellos se quedan fríos y quieren saber qué es lo que está pasando. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Dios cumple esa palabra. En el año 70 después de Cristo estaba un emperador romano llamado Vespasiano, que tenía un hijo que era el general, el hijo Tito, que después se convirtió en emperador también, pero en ese momento era el general Tito, y lo manda a atacar el templo y a destruir Jerusalén. Entonces todo esto fue en respuesta a revueltas de los judíos que habían hecho durante los últimos 4 años. Así fue conquistada Jerusalén y destruido el templo, no quedando piedra sobre piedra. La palabra de Dios se cumple irremediablemente, siempre se cumple. Y bueno, ¿dónde está ese edificio hermoso? Solo queda lo que hoy llamamos el Muro de las Lamentaciones. Es lo único que queda. Y bueno, vamos al versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Lo del templo. O sea, está diciendo, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Y ya salen del templo, llegan a un lugar que no es muy lejos del templo, que es el Monte de los Olivos, y en ese momento se acercan. Todo el camino seguramente vinieron meditando los discípulos. Primero se quedan fríos por la declaración de que iba a quedar desierta la habitación de Israel. Y después Jesús les dice: ¿ven eso hermoso? No va a quedar piedra sobre piedra. Y después pasa un trayecto en que llegan al Monte de los Olivos y ellos pudieron pensar miles de cosas. Y bueno, surgen 3 preguntas que ellos hacen a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué los discípulos hacen estas preguntas? Bueno, necesitamos entender que los discípulos desde pequeños habían estado relacionados con la palabra de Dios en las sinagogas y ellos entendían perfectamente, o sea, tenían una herencia cultural muy fuerte. Nosotros como mexicanos no entendemos esto porque quizá en la religión popular, muchos estábamos ahí, pues algunos iban a doctrina, otros no, ¿verdad? Pero era una doctrina escueta y raquítica. Pero estamos hablando de un pueblo judío donde se aprendían de memoria los versículos, donde a los bebés agarraban los papiros de la escritura, porque no había libros, eran papiros, les embarraban miel y hacían que el bebé lamiera ese pergamino, para que desde pequeños empezaran a amar la escritura. Estamos hablando de un pueblo conocedor de la escritura. Sí, quizá no muy certero en interpretar la venida del Mesías, pero con un conocimiento de la escritura. Y ellos con este conocimiento hacen esas 3 preguntas, estando relacionados con el gobierno perfecto que ellos creían que el Mesías iba a establecer cuando viniera. Ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento, en las que habla de la bendición al pueblo de Israel y que vendría un Mesías libertador que traería bendición. Y yo creo que decían, por fin Jesús es el Mesías y nos va a librar de esta opresión romana, por fin va a traer libertad, por fin se va a hacer justicia. Y de repente Jesús les dice, pues este templo va a ser destruido. ¿Cómo? Pero si tú eres el Mesías, tú vas a traer justicia, vas a traer protección. No es un templo falso, no es un templo pagano, es el templo de Dios, es el templo. ¿Cómo vas a permitir que pase eso? Y ellos pudieron haber estado relacionados con estos textos. Les voy a leer al menos unos 3 textos de profecías acerca del Mesías. Mesías significa ungido en hebreo y en griego es Cristo. Y Cristo también significa ungido, viene siendo lo mismo. Y da la idea de que Dios manda a una persona ungida con su Espíritu Santo para libertar de la opresión a su pueblo y traer una libertad perdurable y establecer un gobierno mundial en el que Israel esté a la cabeza, no que fueran esclavos. Fíjense, Isaías 9:6 es una profecía de Cristo, escrita unos 600 años antes de que nazca Cristo. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. O sea, está hablando que va a ser alguien principal. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. ¿Cómo se le puede llamar Dios? Ese es un duro golpe para los testigos de Jehová y las sectas que no creen en la deidad de Cristo. Padre eterno, y también se le va a llamar Príncipe de paz. Y luego dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces habla de que va a venir a crear un imperio, pero de paz. Un imperio que no tiene límite, un imperio mundial. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Con este precedente de la personalidad y de la obra del Mesías, ellos dicen, pues, ¿cómo es posible que se va a destruir el templo? ¿Cómo puede ser eso? Otra profecía está en Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. Aquí habla de que de la descendencia de David iba a venir un renuevo, no que David represente a Cristo. David no representa a Cristo. Y me puedo acordar de Marcos 12:35, donde está sucediendo algo muy interesante. De repente se le acercan los fariseos. Más bien Jesús les pregunta a ellos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos, de David. Y Jesús hace alusión al Salmo 110:1 y dice, bueno, si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor al Cristo? Porque el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, ¿cómo si es su hijo le llama Señor? Entonces aquí en Jeremías 23 dice que levantará a David renuevo, justo. De su linaje de David iba a venir el Cristo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. No nada más en Israel, en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces aquí estamos hablando que ellos están esperando que se cumpla todo esto. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Aquí hay algo muy importante. Esto viene en Isaías, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, Jesús entra a la sinagoga y de repente se le da un rollo, el rollo del profeta Isaías, y él empieza su ministerio leyendo esta escritura que estamos leyendo de Isaías 61. Y él está leyendo, pero se para, no lee todo el texto, sino que hace una pausa. Él lee esto, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¡Pum! Ahí para. O sea, el libro de Isaías sigue diciendo y ¡pum! Ahí para. Porque Cristo viene dos veces. Ya vino una vez y esperemos que regrese otra vez. Más bien esperamos y con toda certeza regresará. Pero en Isaías lo que seguía que no leyó Jesús es y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces Jesús viene primero como oveja, pero en la segunda venida viene como león. Viene en un ministerio muy diferente, ¿sí? Ya no viene como un cordero que no abrió la boca y que fue llevado al matadero. Él viene a pelear, él viene a destruir las obras del diablo, a destruir a los enemigos de Dios, a destruir a los enemigos de su pueblo y establecer un reino. Pero aquí podemos ver lo que se llama la perspectiva profética. Nosotros tenemos este texto y este texto es en dos partes. Jesús cumple en la primera venida la primera parte cuando él predica buenas nuevas, venda a los quebrantados de corazón, publica libertad a los cautivos, libertad del pecado, y a los presos apertura de la cárcel, proclama el año de la buena voluntad de Jehová, pero no el día de la venganza. Y los discípulos pensaron eso y dijeron, bueno, ya les dice una barrida a los fariseos,
pues ahora, pues ya, ¿no? O sea, el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, ellos tenían fresco estos textos, pero les digo que hay algo que se llama perspectiva profética, y esto tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando tú ves a lo lejos y hay una serie de montañas, de cordilleras, de repente, como están tan lejos, tú ves todos los picos de las montañas y tal pareciera, como no tenemos una vista biónica ni una vista de Superman, entonces, aunque te pongas los lentes, alcanzas a ver como si fuera una misma montaña, y son varios picos, pero en realidad hay montañas atrás de las montañas que dejan asomar picos, pero como lo estás viendo desde lejos, tú ves nada más una sola montaña con varios picos, con varias cimas. Eso es lo mismo en la Biblia. De muchos años antes, ellos tienen profecías, de cientos de años antes, Isaías da una profecía y la gente de ese tiempo veía como muy a lo lejos y veía esos picos que sobresalían, y para ellos el ministerio del Mesías era una sola montaña con muchos picos, pero realmente son dos montañas, ¿sí? La primera venida, la segunda venida, y como que ellos amalgamaron los ministerios de Jesús como león y como oveja, y realmente ya nos damos cuenta que son dos venidas diferentes, y eso es lo que se llama perspectiva profética. Los judíos pensaron en Cristo como un libertador, por tanto es bien fácil suponer por qué Judas lo traiciona, porque Judas, cuando se une a Jesús, es llamado por Jesús soberanamente, pero Judas está esperando tener un puesto, tener un hueso, y quiere estar en ese círculo íntimo de aquel que va a gobernar el mundo, y de aquel que va a darle en la torre a los romanos, y de aquel que va a establecer un imperio. Él quiere estar ahí cerca, y de repente él escucha todas las declaraciones de Jesús de que no es así, no es el momento, sino que él va a padecer en mano de los impíos y va a resucitar, etcétera. Y entendemos mucho lo que Judas hizo, no que está bien, sino que entendemos por qué actuó así. Y bueno, estas tres preguntas que ellos le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? Se refieren a la destrucción del templo. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? A ver, ¿cómo es que los discípulos, con el poco discernimiento que tenían en ese momento, Jesús les anuncia que va a ser muerto y que va a resucitar, que va a ser muerto y que va a resucitar? Y ellos como que no entienden eso. Todavía cuando él resucita y se les aparece en el camino de Emaús, ellos están, no, pero nuestro maestro, y así, así. O sea, que no entendían que tenía que morir y resucitar tantas veces que Jesús les dijo. ¿Cómo es posible que, si ellos no entendían completamente las predicciones de la muerte y resurrección de Cristo, ahora preguntan por su segunda venida? Porque dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos no se referían a la venida como nosotros la entendemos. Nosotros podemos entender, sí, están hablando de la segunda venida. No, ellos no lo entienden así, porque ellos utilizan una palabra que se llama parousia. Además, ellos no entendían que entre la primera venida y la segunda venida iban a haber 2000 años de iglesia. Ellos no entendían eso. Ellos entendían que era el Mesías y que iba a traer una paz perdurable ya en ese momento. Pero ellos, cuando dicen, ¿qué señal habrá de tu parousia, venida? Que básicamente significa tu presencia, advenimiento. Después de haber vencido a la muerte, ellos tenían la idea inmediata de que reinaría como Mesías. Ellos esperaban que la manifestación de su presencia como Mesías estuviera ahí. Por eso utilizan la palabra parousia. ¿Qué señal habrá de tu parousia? O sea, de tu presencia ya estás aquí, ya resucitaste. ¿Qué señal hay? Bueno, en ese tiempo no había resucitado, apenas todavía no moría, ¿verdad? Pero ellos están diciendo, bueno, ¿qué señal habrá de tu presencia completa como Mesías? Y aún después de que él muere y resucita, los discípulos siguen teniendo todavía esa misma idea. Porque en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, Dios, a ver, ya resucitaste. ¿Ya? O sea, ya es el tiempo que te vas a manifestar como el Mesías Rey, que va a quitar a los romanos y que va a traer una paz perdurable.
Y Jesús les dice en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, como diciendo, ahorita no. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? El término fin del siglo fue utilizado por Jesús en la parábola del trigo, también en la parábola de la red. Y esa palabra griega para fin es una palabra que es sunteleia, que habla de una conclusión, la conclusión de los tiempos. Los discípulos tenían algo en mente, que el poder del Mesías iba a acabar con la rebeldía del ser humano contra Dios y daría inicio a un reino de rectitud y justicia. Pero en respuesta a estas tres preguntas comienza Jesús a dar este discurso largo y fascinante, que se refiere a un futuro lejano, o sea, porque ya después de que Él dice, bueno, este templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, estamos hablando de que pocos años después, en el año 70, se cumple. Pero no quiere decir que ya en el año 70 después de Cristo empiece el fin, sino es una profecía que Él está dando ahí. Pero después de esa destrucción del templo, va a haber más acontecimientos de un futuro lejano. ¿Cómo qué? Como la predicación mundial del Evangelio. Será predicado este Evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Eso no pasó en ese momento. También la abominación desoladora. Eso Jesús lo lanza hacia el futuro. La tribulación, una tribulación cual no la ha habido nunca ni la habrá jamás, también es algo que está en un futuro lejano. Estamos hablando de cuando les fue dicho esto, no en este momento. En este momento ya estamos cerca. Después de esa tribulación que Jesús narra, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Eso se lo está diciendo en un futuro lejano. Y los discípulos dicen, bueno, ya vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. ¡Ey! O sea, falta que se cumplan muchas cosas, faltan señales que cumplirse. Pero antes de las señales hay dolores de parto. ¿Cuáles son esos dolores de parto? Bueno, en lo natural, cuando las mujeres se embarazan, no tienen dolores luego, no tienen dolores de parto, sino ya cuando van a dar a luz empiezan con unos dolores y entonces culmina. Por eso los discípulos le preguntan el fin del siglo. ¿Qué señal habrá del fin del siglo, de la culminación, de la conclusión? Bueno, para que venga el fin del siglo, para que exista esto, primero tiene que haber dolores de parto. Pero ¿por qué se hace esta alusión al embarazo con el tiempo del fin? Bueno, es parte de la herencia cultural judía, ellos así lo veían. De hecho, por eso en Apocalipsis 12 dice que apareció una señal, una mujer que estaba embarazada en dolores de parto. Sí, o sea, como que Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. O sea, los judíos tenían eso de dolores de parto como que muy arraigado dentro de su cultura, hacer esa alusión. Por ejemplo, hay un erudito moderno, Alfred Edersheim, él escribió esto: los escritores judíos hablaban con mucha frecuencia de los dolores de parto del Mesías. O sea, también hacían alusión a eso. Y bueno, recuerden que Jesús empieza, si tú has leído Mateo 24, empieza a dar acontecimientos que van a suceder y les dice, pero aún no es el fin, y pasará esto, pero aún no es el fin. O sea, son dolores de parto y después son señales. Y bueno, es importante que nosotros las podamos entender. Bueno, en 1 de Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjate, primero Jesús les dice en Hechos 1:6, los tiempos y las sazones, pues eso solo no les voy a decir a ustedes. No es el tiempo de que en este momento sepan. Eso está en la potestad del Padre. O sea, ustedes ahorita concéntrense, sean testigos en Jerusalén, Judea y hasta el último de la tierra, pero acerca de restaurar el tiempo, Israel, el reino en este tiempo, a ustedes no les toca saber eso. Y de repente, en 1 de Tesalonicenses 5, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. O sea, como diciendo, ustedes ya saben, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Le está hablando de la pregunta de los discípulos, del fin. Porque los discípulos tenían esta mentalidad. Cuando se ha destruido el templo, si un día el templo de Dios llega a ser destruido, ya es el fin del mundo. Si es destruida Jerusalén y el templo, eso ya es el fin del mundo. Por eso en su mente ligan, ¿qué señal habrá de tu presencia como Mesías? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y aquí dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hay varios dolores de parto que menciona Mateo capítulo 24, al menos hay 6, falsos cristos, guerras interminables, devastación. Dentro de la devastación está el hambre, terremotos, pestes. Cuarto dolor de parto es la persecución. Quinto, falsos creyentes que se vuelven atrás. 6, la predicación del evangelio. Son dolores de parto, son pequeñas señales de que ya el tiempo está cerca, muy muy cerca. Y bueno, el primer dolor de parto son los falsos cristos. En el versículo 4 de Mateo 24 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este discurso Jesús lo da 2 días antes de su muerte. Y es muy curioso que este discurso comienza diciendo mirad que nadie os engañe, como infiriendo que va a venir un espíritu muy fuerte de error, y exactamente en la doctrina de tiempos finales, ¿verdad? Y bueno, existen especulaciones extraordinarias acerca del tiempo del fin que no tienen nada de bíblico, y muchos hacen unas conclusiones impresionantes de un solo versículo, pero realmente necesitamos verlo desde un punto de vista bíblico, sano, sobrio, hermenéutico, exegético, gramatical, histórico, literal. O sea, necesitamos ser muy inteligentes para leer esto y no dejarnos llevar por tradiciones evangélicas, por posiciones muy tradicionales que dicen que así, mi iglesia sí pensó que van a ser los tiempos del fin y así va a ser porque mi iglesia ya lo estableció y mi iglesia es la denominación tal. No, quitemos eso. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que dentro de iglesias va a haber gente engañadora y gente que no va a tener una doctrina sana. Mirad. Ese es un verbo, mirad. Y está conjugado en presente de indicativo y está en la voz activa en el griego. ¿Y eso qué quiere decir? Que esté en voz activa y que esté en presente de indicativo. Nos habla de que Jesús hace una acción de llamada de atención a los discípulos, diciéndoles que tengan los ojos abiertos, porque otra traducción de mirad en el griego es ten los ojos abiertos, o sea, pela los ojos, mantén los ojos abiertos, no te duermas. ¿Por qué? Porque muchos van a querer engañar. Un espíritu de engaño operará en los tiempos finales sobre quienes cierran su corazón hacia Dios. Ahora, con esto de la pandemia, mucha gente dice, bueno, vamos a tomar buenas medidas, y hay buenos comentarios en las redes sociales. Salen los ateos diciendo, no, solamente la ciencia nos va a salvar, nada nos va a salvar más que la ciencia, ningún Dios, ninguna religión, el humanismo. Y realmente cuando la gente se niega, aún a pesar de que están viendo la tempestad y no se hincan, están viendo una pandemia mundial, y de todas maneras mucha gente, pues como si nada, en la calle, en las fiestas, en las reuniones, pues no sean necios, están viendo que es una peste, una de las pestes que aquí la Biblia dice en Mateo 24, y no, como si nada. Y aún a pesar de eso, mucha gente no cree y endurece su corazón. Sería el tiempo que se rindieran a Dios, pero cierra su corazón. Entonces es como que Dios dice, bueno, aquí está toda la gracia, todo el evangelio para que tú creas, y de repente hay una plaga, y si la gente cierra su corazón, dice la Biblia que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque bueno, ok, no quieres creer la verdad, yo te estoy predicando la verdad, no quieres. Es como Jesús les dice a los judíos en una porción, ustedes
no me creen a mí que vengo con la verdad y vengo en el nombre de mi Padre, pero otro va a venir en su propio nombre y a ese van a recibir, y se refiere al anticristo. Y en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Juan 3:19 es el contexto de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto demasiado conocido y es para evangelismo. Y es para que la gente y todos nos entreguemos a Cristo y aceptemos al Señor y lo recibamos. Y no tengamos que ir a condenación, sino que tengamos vida eterna. Sin embargo, el contexto de Juan 3:16 es el versículo 19. Que aquella gente que se condena es porque rechaza la luz. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y luego, segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, habla de la maldad, la iniquidad es la maldad y la perversión. Hay una perversión en la tierra increíble, una perversión y una maldad, pero demasiado grande. Ya no nada más se escuchan de balaceras, sino se escucha de que hay saña en esas balaceras. Bueno, a lo mejor en tiempos pasados pues había balaceras y le daban un balazo, lo mataron y ya. Pero ahora lo matan y le descargan ahí no sé cuántas balas con toda saña y crueldad. Ya están muertos, pero de todas maneras. O sea, hay una iniquidad muy increíble. Apenas nos estaban contando que una señora vio en el baldío un perrito acostado y estaba acostado en una posición ese perrito, y la señora pasó, hizo lo que tenía que hacer y luego de mucho tiempo regresó por ese lugar y vio al perrito en esa misma posición y dijo, ay caray, ¿qué es lo que pasa? Y se acerca al baldío y el perrito está amarrado de su hocico con cinta adhesiva y está amarrado de sus patitas con cinta adhesiva. Entonces la señora ya lo desamarra y le da pues agua, ¿no? La gente es tan cruel con los animales, con lo natural, con la creación de Dios, que simplemente si ya no quiere el perrito, pues lo hubiera dejado que se vaya, ¿no? O vamos, lo tira, aunque también no. Ahí es increíble la crueldad del corazón de la gente que agarra perros y ya crecen y ya agarra y va y los tira así como si nada, o los lleva a la perrera para que los maten, ¿no? Es una crueldad del corazón del hombre. Pero estas personas agarran y le ponen cinta para que no coma, para que no ladre, para que no camine, para que se muera. Es una crueldad. Entonces, así se ve con papás que matan a sus hijos, con hijos que matan a sus papás, con hermanos también que hacen lo mismo. Y hay una crueldad increíble, los que secuestran, los que raptan niñas y las violan, las matan. Hay una crueldad y no hay nada de misericordia. Y aquí en segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Muchos creen que es la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí no dice el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo hubiera querido decir que Él es, hubiera puesto, y el Espíritu Santo detiene este misterio para que no se manifieste el anticristo. No dice así. Dice, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando del anticristo. Recuerden que el primer dolor de parto son los falsos cristos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que cuando venga el anticristo, ese inicuo, ese enemigo de Dios, esa personificación de Satanás, va a traer señales y prodigios y milagros. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden, de eso estamos hablando. Están los ateos, están los anticristianos, ven la pandemia, ven cómo está el mundo, escuchan el evangelio y lo rechazan y todavía ofenden y todavía
ridiculizan a los que buscan ayudarles predicando el evangelio y rechazan a Dios. Pero aquí dice que, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia, en la injusticia. Es increíble, ¿no? O sea, bueno, Dios dice, ¿quieren creer en falsos cristos? ¿Quieren creer en falsas doctrinas? ¿Quieren creer en engaño? ¿Me rechazan? Está bien, pues crean en ellos, van a ser condenados, ¿sí? Y están cegados en un poder engañoso. A través de la historia, este primer dolor de parto ha estado ya cumpliéndose, porque a través de la historia, desde 1600, 1700, han aparecido mucha gente que se denomina que es Cristo. Por ejemplo, en el 2012, Sun Myung Moon, más conocido como el Reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, proclamó ser el Mesías y ser la segunda venida de Cristo, según él cumpliendo la misión inacabada de Jesús de la Biblia. Los miembros de esta Iglesia de la Unificación todavía consideran a Moon, a pesar de que ya se murió, y su esposa, como los verdaderos padres de la humanidad, Adán y Eva, restaurados a su plenitud. Otro caso es Jim Jones. Él nace en el 1931, muere en 1978. Fue fundador del Templo del Pueblo. Inicialmente un líder protestante, continuó diciendo ser la reencarnación de Jesús, de Akenatón, de Buda y del Padre Divino, y alegando que lo perseguían los religiosos de Estados Unidos. Él llevó a Guyana a todos sus seguidores y organizó un suicidio masivo en 1978. Hay también otro personaje puertorriqueño que acaba de morir hace poco, José Luis de Jesús Miranda. Él se adjudicaba ser papá Dios. También sus seguidores y él mismo decía que era el hijo del hombre. Y tú veías sus servicios, porque tiene iglesias todavía en diferentes partes, en donde no se adora a Jesús, no se adora a Dios, sino que se le adora a él. Y se cantan alabanzas para él, y tú escuchas los cantos y parecen así como que canciones de las de nosotros, tipo Marco Barrientos y así de ese tipo, ¿no? O sea, como que, no, mira, debe ser una canción cristiana. Pero ya cuando pones atención a la letra, están exaltando al Hijo del Hombre, a Jesús Miranda. O sea, no a Jesucristo. Pero tal pareciera que los cantos, las notas, el tipo de alabanza, los aplausos, levantan las manos, como si fuera una iglesia cristiana, pero adorándolo a él. Entonces, a través de la historia han venido falsos cristos, y eso es un dolor de parto. Pero al final de los tiempos va a venir el anticristo proclamado en Daniel 8. Este anticristo que ha sido profetizado, muy aparte de los otros falsos cristos, dice el libro de Daniel capítulo 8 versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Entonces está hablando de un ser poderoso. Y al fin, se me fue un poquito la onda. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y el pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará como el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces estamos viendo que Daniel da muchas características de este anticristo, y es mucho antes del anticristo empiezan los dolores de parto de los falsos cristos, pero como que la culminación será este ser maligno.
En segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, y habla de Cristo, porque en la primera de Tesalonicenses Pablo les dice: bueno, el Señor viene y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y la iglesia como que está así toda paniqueada. Entonces ya Cristo ya viene en una semana o en cualquier momento. No es bíblica la doctrina del inminente retorno de Cristo, de que en cualquier momento viene. Hay cosas que se tienen que cumplir. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les dice: no, nadie los engañe. Otra vez Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y Pablo dice aquí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea, la apostasía tiene que ver con negar la fe, y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces está hablando de que viene apostasía, gente que da espalda a la fe, retrocede, pero también el anticristo profetizado por Daniel. Y luego en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, me habla un poco de esto, de gente que presenta falsos cristos. Ahorita ya no habla del anticristo como tal, sino gente que predica doctrinas falsas, falsos maestros, pero te presentan a Cristo de una manera totalmente diferente a la bíblica. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces vamos a terminar con este texto, y vimos solamente el primer dolor de parto. Y este texto nos habla de los falsos maestros, que te presentan cristos diferentes, antibíblicos. Te presentan un Cristo de la prosperidad, un Cristo que es el genio de la lámpara, un Cristo del evangelio social. Y no es así. Hay una cara solamente de Cristo, y hay una personalidad y una perspectiva nada más, y es la que viene en la Biblia. Y dice que esos falsos maestros van a ser mercadería de ustedes, bueno, de nosotros. Y estamos viendo cómo muchos predicadores de la palabra tuercen versículos y empiezan a levantar dinero, ofrendas millonarias. Pacten, voy a orar por ti, Dios te va a sanar, pero tienes que aflojar el dinero. Y vemos un chorro de cosas horribles, y que mucha gente incrédula nos tacha a nosotros que somos iguales, y ellos nos avergüenzan realmente. Pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no te cobra dinero. Sí existe un diezmo y sí existe una ofrenda, es bíblico, pero eso es de corazón, y nadie condiciona la gracia de Dios de la salvación. Nadie te puede condicionar eso. Eso es un falso evangelio, anuncian un falso Cristo. Bueno, pues eso sería todo. Es la primera parte. Esperemos que sean 3 partes, pero a lo mejor van a ser 4, porque sí está demasiado largo el capítulo de Mateo 24. Que Dios los bendiga.